Primeros versículos. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 1. Y voy a dar lectura hasta el versículo 16. Gracias. Así que acompáñame con tu mirada, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Estos son los pasajes que vamos a estar estudiando juntos en esta tarde. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Señor, gracias por tu palabra, gracias por estos pasajes. Oramos, Señor, para que nos guíes a través de cada versículo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, me puse medio pedagógico ahí en el título: aprender para entender. Me soné como esos eslogans de las escuelas para que metas a tus niños. Bueno, título, le voy a explicar por qué aprender para entender. Mientras yo analizaba en estos pasajes, pensaba en los versículos que tenemos delante de nosotros, pensé en algo que me gustaría comenzar en esta mañana. Es la importancia de procesos previos para enfrentar algo nuevo. La importancia de procesos previos para enfrentar algo nuevo. Nosotros sabemos que aprender no es lo mismo que entender, aunque están estrechamente relacionados. Cuando hablamos acerca de aprender, el aprendizaje tiene que ver con una adquisición de conocimientos, experiencias, capacidades. Pero cuando hablamos de entender, habla acerca de un proceso por el cual entendemos el significado de algo. Es algo más lógico. El aprendizaje es una adquisición de, mientras que entender es poder ver el significado de algo que está sucediendo. Cuando yo pensaba esto, lo tenemos en estos pasajes, reflexionaba en esos procesos previos que necesitamos para entender lo que viene, para entender ciertas etapas, para entender ciertas situaciones. Y pensando en esto, me encontré con algunas estrategias que el mundo maneja para poder enfrentar situaciones y poder estar preparados previamente. Y por ejemplo, salen algunos diagnósticos. Por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez ese análisis FODA, ¿no? De pronto tenemos una empresa que hace este análisis: fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, evalúan recursos, y de pronto ya se lanzan al proyecto. Algunas empresas hacen lo que se conoce como una evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces hacen pequeñas pruebas y ven cómo responde, cómo va a responder aquello que van a estar haciendo.
Algunos planifican ciertas crisis posibles y de pronto hay simulacros, planes de contingencia. Hay otros que también quieren prepararse antes de una acción específica. Y entonces hacen esto que se conoce como lluvia de ideas, ¿no? Hacen una lluvia de ideas, visualizan, ven problemas, soluciones, usan organizadores gráficos también. Y hay otros que se quieren preparar emocional y mentalmente. Y de pronto usan estrategias como la visualización, imaginan el escenario, imaginan la ejecución y de pronto ven todo lo que va a venir. Hay otros que establecen objetivos. Bueno, mira, déjame decirte que a pesar de que suena tan bien, y es bueno, estas estrategias son muy buenas, la realidad es que sin saber todo eso, el Señor era el mejor para planificar, ver el futuro y preparar a sus discípulos. El Señor no conocía FODA, el Señor no conocía Smart, el Señor no conocía gráficos, pero el Señor era el maestro. Y el Señor preparaba a sus discípulos. Y el Señor trabajaba en el corazón de sus discípulos para enfrentar lo que venía. Los preparaba. ¿Para qué? Para entender. Para entender. Una vez que estaban ahí los discípulos, el Señor los preparó. Y entonces en ese momento ellos podían entender para qué el milagro, por qué el milagro, hacia dónde apunta. Y eso es lo que vamos a ver en Juan capítulo 11. Como ustedes saben, no es la primera vez que leemos o estudiamos Juan 11. Juan 11 es la muerte y la resurrección de Lázaro. Y va a ser uno de los milagros más grandes que se registran en este evangelio. De hecho, el evangelista Juan le dedica mucho tiempo a este milagro. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Cristo Jesús con sus discípulos? Antes los va a preparar para entender. Los va a preparar para entender. La semana pasada, hace 2 semanas, terminábamos con Juan 10, ¿sí? Y veíamos cómo el Señor, en Juan 10, abiertamente declara su deidad. Ahí están los judíos, los líderes, cuestionándole. Pero el Señor le dice, bueno, ¿hasta cuándo nos vas a turbar? Dinos quién eres. Y el Señor dice, ya se los he dicho. Y vuelve el Señor a afirmar. Y vemos ahí en capítulo 10:30, no lo busques, y el Señor dice, yo y el Padre, uno somos. Avanza este argumento. Y el Señor entonces apela a las obras. Y dice, mas si las hago, o sea, hago las obras del Padre, aunque no me crean, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre, otra vez, mira, que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez, Dios mismo, Jesucristo en esencia, en una sola esencia con el Padre. ¿Qué provocan estas declaraciones? Odio de sus enemigos. Ellos toman piedras, van a apedrearle, lo acusan de blasfemo, pero en sus enemigos provoca esto. Pero ¿qué provoca en el corazón de los creyentes? ¿O qué debería provocar en nuestros corazones? Bueno, la certeza y la seguridad de que si Jesús nos cuida, también el Padre nos cuida. Y que si somos de Jesús, somos de Cristo Jesús, también somos del Padre. Y por eso Jesús dice, ustedes están en mi mano. ¿Y también en la mano de quién? En la mano de mi Padre. Qué hermoso que eso que provocaba malestar en el corazón de sus enemigos trae confianza de que pertenecemos a Dios y que nada nos va a alejar de sus manos, que somos su posesión. El Señor también lo que afirma es que el que conoce al Hijo conoce a quién, conoce al Padre. Podemos estar seguros que cuando estamos estudiando la vida de Jesús, estamos estudiando la vida de quién, de Dios. De Dios. No necesitamos inventar cómo es la divinidad. Aquí está la divinidad. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Confiar en Jesús es confiar en Dios. Honrar a Jesús es honrar a Dios. Aprender
Aprender de Él es aprender del Padre, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Tenemos certeza, los creyentes estamos seguros de conocer la verdad, de estar en el verdadero Dios. Y esa seguridad trasciende la vida temporal y va hacia la vida eterna. Sufrimos, enfermamos, somos probados, caemos, nos levantamos, pero estamos seguros de nuestra comunión con Dios, porque conocemos a Cristo Jesús, porque seguimos a Cristo Jesús. Así es como termina el capítulo 10. Y vamos al versículo 40 para entender el contexto. Versículo 40, capítulo 10, 40, versículos antes de lo que leímos. Dice ahí la palabra de Dios, Juan 10, 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero estaba bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Aquí, mis hermanos, hay información importante para el capítulo 11. ¿Qué información vemos? ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Al otro lado del Jordán. ¿Sí? ¿Dónde era ese lugar? Donde bautizaba Juan. Este lugar aparece en Juan capítulo 1, versículo 28, y se llama Betábara, así se llama. Ahí estaba Cristo Jesús. Ahora, este lugar era importante para el ministerio del Señor. ¿Por qué? Porque se quedó allí. Lo dicen los pasajes. Se quedó allí. Era importante para Jesús estar ahí. Y otra cosa que vemos también de estos versículos es que muchos venían a Él. Es decir, que el Señor los estaba escondiendo. Las multitudes sabían dónde buscar a quién, a Jesús. Ese lugar fue un centro de operaciones de Cristo Jesús. Mucha gente iba y mucha gente creía. Había milagros seguramente. Había enseñanza de parte de Cristo Jesús. La gente iba a donde estaba Jesús y ponían su fe en Cristo Jesús. Esa información es importante, porque cuando las hermanas de Lázaro busquen al Señor, ¿dónde va a estar el Señor? Aquí, en Betábara, al otro lado del Jordán. El capítulo 11 de Juan también, mis hermanos, es el registro de la última y más poderosa señal del Evangelio de Juan. Para los que estuvimos en el grupo pequeño, la lección 5 habló de ¿cuántos milagros en el Evangelio de Juan? 7 milagros. Este milagro es el 7º milagro. Es el último milagro registrado en Juan. ¿Sí? El primer milagro, el Señor convierte el agua en vino. El capítulo 4, Juan capítulo 4, el Señor sana a un hijo de un noble. Juan capítulo 5, el Señor sana a un paralítico. Juan capítulo 6, primeros versículos, el Señor alimenta a 5,000. El mismo capítulo, versículo 15, el Señor calma la tempestad. Y capítulo 9, el Señor hace que un ciego vea. 6, y este es el 7º entonces. El capítulo 11 registra esta última y poderosa señal. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio va avanzando? Se ha terminado el ministerio público del Señor Jesucristo. Más adelante ya vamos a ver que todo empieza a ser más íntimo y todo va conduciendo hacia la cruz. Ya estamos a pocos meses de que el Señor Jesucristo sea crucificado. Y entonces vemos el escenario, versículo 1 del capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania,
la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Aparecen estos tres nombres: Lázaro, María y Marta. Por la forma en que los introduce Juan, nos damos cuenta que no eran desconocidos para el Señor. No eran simples discípulos. Su presentación muestra que sabían dónde estaba Jesús, mandaron a buscarlo, ¿sí? ¿Dónde estaba Jesús? Y también había una intimidad tal que podían acercarse con un mensaje así: Señor, el que amas está enfermo. Es inevitable, hermanos, cuando vayamos avanzando, no ver la cercanía que existía entre estos tres personajes y Jesucristo. Lázaro, María y Marta no eran cualquier persona para el Señor Jesucristo. Y se nos dice de dónde eran ellos: Betania, al otro lado del Jordán. Y ahí va a aparecer, no hemos llegado a los puntos, si quieres saltamos a la imagen. Ahí aparece un mapa para que ustedes tengan una idea. El Señor Jesucristo está en Perea, al otro lado del Jordán. Judea, el área de Judea, Jerusalén, y ahí donde marca la punta roja es donde está, ¿sí? Donde está este lugar, Betania. ¿Ok? Entonces imagínense, mandaron a buscar al Señor Jesucristo en el área de Berea, al otro lado del Jordán. Como les dije al principio, es inevitable ver esta cercanía. Esta aldea estaba más o menos, Betania estaba más o menos a 2,5 kilómetros de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos, cerca de donde quisieron apedrear al Señor Jesucristo. Así que las hermanas envían un mensajero, seguramente, un mensajero al Señor Jesucristo, y el mensaje es este: el que amas está enfermo. Dice un autor: el mensaje de las hermanas es bello por su tierna sencillez. No explicaron los detalles de la condición de Lázaro, no le dicen qué tiene, no necesitaba saberlo, pero las mujeres no le dicen cuál es la condición de Lázaro. No le dieron especificaciones al Señor tampoco que hiciera algo. Es un mensaje muy corto. Tampoco intentaron manipular a Jesús recordándole el afecto de Lázaro hacia él. Tampoco. ¿Qué es lo que hicieron estas mujeres? De forma sencilla y tierna, apelan al amor del Señor por su hermano. Con humildad y con confianza le hacen saber, consciente de su necesidad. Jesús, tenemos una necesidad. Ahora pensaba, mientras estudiaba estos pasajes, hermanos, pensaba esto, piénsenlo conmigo. Si Dios, Jesucristo, es compasivo al más alto nivel, si Jesucristo es amoroso al más alto nivel, porque su amor es divino, es perfecto, ¿cómo era el trato de Jesús hacia los hombres? ¿Cómo era el trato de Jesús hacia los hombres? Pues perfecto, porque el amor de Jesús es perfecto, porque la compasión de Jesús es perfecta, el trato hacia los hombres era perfecto. Yo me preguntaba y decía, bueno, ¿cómo estas mujeres pueden distinguir entre un amor diferente al que Jesucristo le ha mostrado a tantos? ¿Qué le hace pensar a estas mujeres que hay un amor especial de parte de Jesús hacia su hermano? Mira, cuando tú ves a alguien introvertido, callado, pero de pronto ves que ve a alguien y lo trata con familiaridad y que hasta desconoces a esa persona que la veías tímida, ¿qué es inmediatamente lo que piensas? Pues hay un amor, hay una confianza, ¿no? Sabes que hay una estima, pero no es en el caso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue igual con todos. Su amor era perfecto y su compasión lo era también. Entonces, ¿qué le hace pensar a estas mujeres que tenían un amor diferente hacia Lázaro? ¿Por qué? Bueno, aquí es donde entendemos que más que el Señor mostrar algo diferente,
el Señor mostró con ellos su frecuencia. El hogar de Lázaro era un lugar especial para Cristo Jesús. Lo amaba a Lázaro, amaba a María, amaba a Marta, pero va más allá de simplemente un amor de decir te amo. Jesús realmente pasó tiempo con estas personas. Su casa de estas personas era un lugar de refugio para Cristo Jesús. Frecuentemente Jesús disfrutaba, mira, aquí es donde uno ve esa intimidad tan hermosa, porque uno puede ver cómo Jesús disfrutaba de la compañía de estos tres hermanos. Él decidía muchas veces parar en su hogar, parar en su casa. Su casa fue un lugar que le gustaba reposar. Disfrutaba de la conversación con Lázaro, disfrutaba de su tiempo con él. Entonces, ¿qué les hace pensar a estas mujeres que Jesús va a responder a su petición o podría responder? Que Jesús frecuentaba su amistad, su compañía. Eso tú lo puedes ver en Mateo 21, lo puedes ver en Marcos 11, como la Biblia dice que Jesús entonces descendió a Betania y el Señor descendió a Betania. Jesús pasaba tiempo con esta familia. Por eso apelan al amor del Señor Jesucristo. Entonces, de estas hermanas recibe el Señor el mensaje de la enfermedad de su amado Lázaro, de su amigo, de quien le gusta compartir, de quien conoce su casa, de quien pasa tiempo. Antes de que el Señor descienda con Lázaro, mis hermanos, y lo sane, ya no lo va a sanar, obviamente, lo va a resucitar. El Señor va entonces, antes de nosotros ir al milagro, les dije al principio, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Va a preparar a sus discípulos. No estamos en el milagro todavía. El Señor recibe el mensaje de que Lázaro está enfermo, pero no estamos en Betania, seguimos en Betábara. El Señor no está con María, Marta y Lázaro. El Señor sigue con sus discípulos. Y antes de ir a Betania, el Señor tiene 3 lecciones para sus discípulos. 3 lecciones para sus discípulos. No siempre pasa, pero lo podemos ver en algunos milagros, cómo esto es una realidad. Antes de el Señor alimentar a los 5,000, hay un diálogo previo, y el Señor dice ahí, Juan lo escribe, que el Señor ve a las multitudes y dice, ¿de dónde vamos a sacar tanto para alimentar a esta multitud? Y se lo dice a Felipe. Y después Juan inmediatamente dice, y el Señor dijo esto ¿para qué? Para probarles, porque Él sabía lo que se tenía que hacer. Antes de la sanidad en Juan 9, ¿se acuerdan que está ahí el hombre? Y los discípulos le dicen al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? El Señor va a darles va a enseñarles algo previo para que entiendan todo lo que va a pasar. El Señor les dice, entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo, luz soy del mundo. Y aquí vemos entonces lo mismo. Antes de ir, antes de hacer este gran milagro, antes de descender a la aldea que ellos también conocían, aquí algo importante es que no solamente era amado por Jesús, no solamente estas 3 personas amaban a Jesús, sino que donde estaba Jesús estaban ¿quiénes? Sus discípulos. Si Jesús moraba en Betania con ellos, ¿quiénes estaban ahí? Sus discípulos también. Sus discípulos también conocían a María, conocían a Marta, conocían a Lázaro, también habían experimentado su hospitalidad, su amor. Pero en medio de todo esto, el único que realmente ve las cosas como deben verse es el Señor Jesucristo. Entonces, antes de ir,
el Señor va a tener una interacción con sus discípulos y vamos a pensar en estas 3 lecciones. Y ahora sí aparecen los 3 puntos. El primero, mis hermanos, gracias Lucas. La primera es la razón de todas las cosas. La razón de todas las cosas. La segunda lección es la confianza en todas las cosas. Y la tercera es la fortaleza por todas las cosas. La razón de todas las cosas, la confianza en todas las cosas y la fortaleza por todas las cosas. Veamos la primera lección, la razón de todas las cosas. El versículo más importante en esta primera lección a sus discípulos es el verso 4. El Señor Jesucristo dijo, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cuál es la razón de todas las cosas, mis hermanos? La gloria de Dios. ¿Cuál es la razón detrás de la enfermedad de Lázaro? La gloria de Dios. ¿Cuál va a ser la razón de este milagro, de esta resurrección? La gloria de Dios. La razón de todas las cosas es la gloria de Dios. Y debemos entenderlo así. Esa es la primera lección que le está dando a sus discípulos. Cuando el Señor dijo esta enfermedad no es para muerte, no quiso decir que Lázaro no iba a morir, porque ¿qué pasó? Murió. Pero la muerte no iba a ser el resultado final. ¿Cuál iba a ser la culminación de todo esto? La gloria de Dios, la manifestación del poder del Hijo, su amor, su sabiduría, la forma en que estos hombres, los discípulos y los demás discípulos, María, Marta, apreciaron la gloria del Hijo de Dios. Esto era lo más importante. Esto que iba a pasar iba a hacer que la gloria de Dios brillara con un alto esplendor. Escucha, Lázaro debe primero morir. Porque la enfermedad, esta enfermedad es para la gloria de Dios. La lección aquí entonces es esto. No es la enfermedad de Lázaro, no es que Lázaro muere, es la gloria de Dios. Cuando decimos esto, no estamos diciendo que Dios es autor de todas las cosas. Cuando decimos esto, no estamos diciendo que Dios se gozaba de la muerte de Lázaro. Porque de hecho tenemos uno de los pasajes más cortos en este capítulo, que es: y Jesús lloró. No estamos diciendo esto. Pero lo que sí estamos diciendo en esta lección, lo que sí afirmamos, es que todo, mis hermanos, todo es parte de su plan y de su propósito. Y que no hay nada que se escape de sus manos. Y que todo apunta o debe apuntar a la gloria del Creador. Esto es lo más importante detrás de todas las cosas. Dice un autor, el tema más importante de todo el universo es la gloria de Dios. Es la razón subyacente de todas las obras divinas, desde la creación del mundo, pasando por la redención de pecadores perdidos, el juicio de los incrédulos, hasta la manifestación de la grandeza por toda la eternidad de Dios. Lo más importante del universo es la gloria de Dios. No eres tú, no soy yo, no son nuestras enfermedades, no son los milagros que Dios pueda hacer, no son los recursos de Dios, no es cuántos años Dios me da vida, no es que me permite o no me permite hacer. El propósito más importante, la razón de todas las cosas es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Cuando el Señor escucha esta noticia, su apreciación es que es una oportunidad ¿para qué?
para que el Hijo de Dios sea glorificado. Debemos recordar que Lázaro sí va a morir, va a morir. Y la muerte será el resultado de esta enfermedad, el Señor lo sabe. Pero a pesar, escucha esto, a pesar de que va a morir su amigo, a pesar de que va a sufrir María y Marta, a pesar de que Lázaro sufre la enfermedad, a pesar de todo el sufrimiento que vamos a ver más adelante cuando el Señor está en Betania, a pesar de todo ese dolor, de esa tristeza, ¿qué sigue siendo lo más importante? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Por eso Dios decide quedarse 2 días más donde estaba. Porque es más importante la gloria de Dios. Como te dije, ¿qué va a implicar esto? La muerte, el dolor, la conmoción de todo esto que se provoca. ¿Por qué entonces ante el dolor y cómo va a terminar todo esto no decide ir antes? No lo puedo decir de una manera más clara, pero todas las cosas son secundarias a la luz de quién? De la gloria de Dios, mis hermanos. De la gloria de Dios. Imagina lo que los discípulos van a ver cuando lleguen a Betania. María, Marta vienen al Señor con tristeza, van a abrir su corazón, el dolor, el lamento permea toda la escena. Aún Jesucristo mismo va a llorar. Y uno humanamente se pregunta, ¿esto verdaderamente es para la gloria de Dios? Los judíos estaban ahí preguntándose, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, si Jesús tenía ese poder y no lo hizo, ¿realmente esto es para la gloria de Dios? ¿Cómo respondemos? Sí, sí lo es. No deben olvidar esa lección los discípulos. Todo es para la gloria de Dios. Estas son las palabras que debería tener o ser parte de todo consejo de un buen creyente, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor. Deberían terminar nuestros consejos no en expectativas de lo que quisiéramos que Dios haga. Debería terminar nuestro ánimo, nuestra exhortación, no en lo que yo siento. Deberían terminar diciendo, no sé cómo y no lo entiendo, pero algo me queda claro. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Lo que pudo haber parecido una demora cruel es la preocupación más tierna por el bienestar de los verdaderos discípulos. Los caminos de Dios son a veces extraños. Además, cuanto más se fortalece la fe, cuando más somos probados, tanto más incrementa la gloria de Dios. Ustedes saben que hay una noticia rondando ahí hace unos días, unas semanas, de una señorita que se llama Noelia Castillo Ramos. Es una mujer que recibió la eutanasia este jueves que pasó. Era una joven española, 25 años. Sufrió un dolor psicológico, así lo dice en la noticia, a lo largo de su vida, problemas económicos, inestabilidad familiar, abusos sexuales, intento de suicidio, razones por las cuales ella solicita la eutanasia a su gobierno. Cuando uno lee esta noticia, te das cuenta cómo los medios están buscando razones, cómo los medios están buscando explicaciones, cómo los medios están repartiendo culpas. Pero justo ayer, o no sé si el viernes, platicaba con mi esposa
Y yo le hacía la pregunta, ¿dónde más podríamos encontrar respuestas si no es en la gloria de Dios? No hay respuestas, mis hermanos, si no descansamos en que el Señor tiene el control de todas las cosas. ¿Qué respuesta tú le podrías dar a una mujer que sufrió todo esto? ¿Qué respuesta tú podrías dar? No estoy entrando al tema de la eutanasia. Estoy entrando al tema que realmente todo da gloria a Dios. Todo. Aún esto tan trágico. ¿Qué tipo de respuesta podría aplacar el corazón de sus padres? ¿Podría aplacar el corazón de aquellos que la aman? ¿Dónde ponemos la esperanza? ¿En el gobierno de España? ¿Dónde ponemos la esperanza? ¿En los reclusorios? ¿Dónde ponemos la esperanza? ¿En reformar a las autoridades para que no pase esto? No hay explicación. No hay razones que podamos dar. Lo que sí estamos seguros es que todo es para la gloria de Dios. Y que en Dios tiene que estar la respuesta. Y que descansamos en ese Dios. No es una respuesta simple a la vida, mis hermanos. Es el mayor motivo de confianza que tenemos los hijos de Dios para entender el mundo en el que vivimos. Porque la gloria de Dios es su gracia, pero la gloria de Dios también es su justicia. Y todos aquellos que hacen este tipo de perversidades, como lo maneja esta noticia, van a pagar delante de un Dios justo. Y Dios va a ser glorificado. No es, repito, una respuesta simplista. Es el mayor motivo por el cual descansamos en nuestro Dios. Porque Dios no ha perdido el control de absolutamente nada. La razón de todas las cosas, su gloria. Esa es la primera enseñanza aquí. En el versículo 5, para que no tengas duda de que no hay una falta de amor, Juan te dice, llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pasamos al siguiente punto, versículo 7, y es, no solo entonces estamos hablando de la razón de todas las cosas, sino hablamos ahora de la confianza en todas las cosas. La confianza en todas las cosas. El versículo 7 dice así, luego, después de esto, después de los 2 días, después de haber recibido esta noticia, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. La objeción de los discípulos a que el Señor actuara siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí, pero se mantuvo escondida 2 días en lo que el Señor decidía ir a Betania. Si el Señor hubiera decidido en el momento de recibir la noticia descender a Betania, esto que leemos hubiera aparecido antes de los 2 días. Los discípulos se hubieran quejado de la decisión que está tomando el Señor. Entonces los apóstoles estaban interesados en su bienestar más que en la vida de ¿quién? Que en la vida de Lázaro. Cuando escucharon la noticia, nadie dijo nada. Por 2 días pensaron que también Jesucristo no iba a hacer nada. Esos días los discípulos respiraron, imagínate, recibieron la noticia. Saben que si descienden a Betania van a encontrar tal vez la muerte. Jesús no decide actuar, simplemente dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y ya no dice nada el Señor. Entonces los discípulos encuentran un alivio.
Ay, qué bueno que el Señor no quiso descender. Pero llegan los 2 días. Y entonces en 2 días el Señor, ¿qué dice? Vamos a ir. Vamos a ir. Ahora se vuelve una tragedia para ellos. Ellos deben descender a Judea otra vez. Entonces ahí está la objeción de esos discípulos. Rabí, mira, procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez más allá. ¿Te acuerdas te dije dónde está Jesucristo? Está morando, está allí en Betábara. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí? La gente está creyendo, hay enseñanza, hay obra de Dios. Entonces los discípulos dirán, ¿por qué vamos a dejar un ministerio tan fructífero y vamos a emprender un viaje tan peligroso hacia Betania? Tal vez los discípulos podrían haber dicho, ¿por qué no sanar a la distancia como tú lo hiciste con el hijo del noble? Juan capítulo 4. Los discípulos objetan la decisión de Cristo Jesús. Y su argumento es lo que pasó y les condujo a donde estaban ahora. Esa escena de pasajes anteriores donde los judíos procuraron matarlo, apedrearlo. Todos los discípulos dicen, ¿otra vez allá? ¿Estás seguro? Debería sorprendernos la forma en que responde el Señor. La forma en que responde el Señor es una forma magistral para entender. Le responde, versículo 9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En el versículo 11 comienza, dicho esto. Y mira, esa palabra dicho esto quiere decir que cuando el Señor dijo lo anterior, hizo una pausa. El Señor dijo, no, el día tiene 12 horas. El que anda en luz no tropieza, y como que dejó ahí la pelotita rebotando. Así es como responde el Señor Jesucristo. Usa esta metáfora para ilustrar una hermosa y confortadora verdad espiritual. ¿Qué significa esto que dijo el Señor? Bueno, literalmente, todos están de acuerdo, todos aquellos que estudian este pasaje, están de acuerdo que las 12 horas, acuérdense que los judíos tenían 12 horas para ellos, el día tenía 12 horas, comenzaba a las 6 y terminaba a las 6. 12 horas. Algunos días eran con más luz, otros con menos, pero normalmente era el concepto, 12 horas tiene el día, 12 horas noche, 12 horas día. ¿Qué significa esto de 12 horas? Bueno, estamos de acuerdo en entender que estas 12 horas es la duración del ministerio terrenal de Cristo Jesús. La duración del ministerio terrenal de Cristo Jesús. Jesús andaba de día. Hay un periodo de tiempo que está determinado, así como 12 horas están determinados para el día, así la vida de Jesús está determinada en el plan del Padre. Y hasta que no se cumpla ese tiempo, Jesús camina en luz, anda en luz. No hay que temer. ¿Se acuerdan cuando se enfrentaban a los fariseos y querían matarlo? O cuando le enseñaba a sus discípulos, le decía, mi hora aún no ha llegado. En pocas palabras, no se ha terminado el día, sigo acá. Va a terminar ese día y voy a morir. Y vendrá entonces la oscuridad, ya no estaré. A eso se está refiriendo el Señor Jesucristo. A su ministerio terrenal. A ese caminar en la voluntad del Padre sin tener miedo a un tropiezo, sin tener miedo a morir, sin tener miedo a enfrentarse a los líderes, sin tener miedo a volver a Jerusalén. Ese tiempo va a terminar hasta que el Padre decida que termine y Cristo Jesús entregue su vida. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo hago que termine el día. Entonces, a eso se refiere. Pero también tiene una implicación para los discípulos. ¿Y cuál es esa implicación? Vivir en la voluntad de Dios.
El Señor Jesucristo vivió en la voluntad de Dios. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener duda? ¿Por qué tener por qué poner en tela de juicio la decisión de Cristo? Hasta ese momento, nada de lo que los judíos quisieron hacer le fue hecho, a pesar del odio y el poder de los líderes. ¿Por qué tener miedo si los judíos no podían hacer nada? Nada. ¿Por qué ahora los discípulos tenían temor? Vamos a ampliar un poquito más. ¿En qué momento los discípulos, o en qué momento el Señor Jesucristo le había fallado a los discípulos? ¿En qué momento los abandonó? ¿En qué momento los dejó solos? ¿En qué momento el Señor Jesús se salió del propósito y anduvo a la deriva? ¿En qué momento el Señor no mostró su sabiduría en cada paso? En todo momento. Ellos podían recordar cómo el Señor, su caminar fue este. Escucharon, vieron que cada paso que daba el Señor Jesucristo era de acuerdo a un plan. ¿Por qué dudar de su cuidado? ¿Por qué dudar de lo que podía pasar? Si no ha pasado hasta este momento, no iba a pasar tampoco. Claramente Jesucristo es el hombre que anda de día, que no tropieza, que ve la luz de este mundo. Esto tiene que ver con el discernimiento y la obediencia de Jesucristo hacia su Padre. No hay ningún tropiezo para Jesús. No hay ningún paso en falso. ¿No había suficientes pruebas de esto? Aquí es importante, hermanos, escuchen. Quien camina con Jesucristo sabe a dónde va y cómo va. Quien camina con Jesucristo sabe a dónde va y cómo va. Mientras los discípulos estuvieran con Cristo Jesús, todo iba a estar bien. No iban a tropezar, no iban a entrar en la oscuridad, porque Él era la luz del mundo. La lección entonces aquí es la confianza en todas las cosas. ¿Por qué podían confiar los discípulos? Porque caminaban con Jesús. Porque caminaban con Jesús. En Juan 8:12, escucha, Jesús dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Puedes confiar en todas las cosas si caminas con Jesús. ¿Sí se entiende esto? Puedes confiar en todas las cosas si caminas con Jesús. No quiere decir que no va a haber dolor o pruebas. Quiere decir que puedes confiar porque estás con Cristo Jesús. Y estar con Cristo Jesús es caminar de día sin tropiezo. Esta forma de vida está disponible para nosotros, hermanos. Pero ¿qué nos falta muchas veces? Discernimiento. Nos falta la capacidad de sopesar las cosas y tomar la mejor decisión. Nos falta más obediencia hacia los claros mandamientos del Señor. Mira, el día de ayer tuvimos un hermoso tiempo con los matrimonios. Pero hay algo que nos compartió el pastor Axel que la verdad es que nos edificó. La mejor decisión que puede tomar un matrimonio es vivir su matrimonio a la luz de su comunión con el cuerpo de Cristo. Es la mejor decisión que tú puedes tomar en tu matrimonio. Si tú como matrimonio piensas que tú puedes resolver tu matrimonio solo, que no importa las decisiones que tomes, tú vas a saber con tu esposa cómo le vas a hacer. Si tú piensas que eso va a traer bendición a tu vida, tú te equivocas, andas en oscuridad. Porque la Biblia establece, enseña, que los creyentes vivimos a la luz de nuestra relación con nuestra iglesia local. Ayer fue una enseñanza, no es que se la sacó de la manga o wow, qué interpretación, es muy buen maestro nuestro pastor Axel, pero nos afirmó algo que está evidentemente en las Escrituras, hermano. Pero después viene pensando en los matrimonios.
Después vienen problemas en nuestro matrimonio, después vienen separaciones en nuestro matrimonio, después no sabemos ni cómo criar a nuestros hijos, ni qué decisiones tomar, y decimos, no es posible. Es que andas en tinieblas. El que escucha la palabra de Dios, el que camina a la luz de la Escritura, el que tiene discernimiento para tomar decisiones en base a la Biblia, anda en luz y puede confiar. Pienso en los jóvenes también, que entran a las etapas oscuras de su vida porque voluntariamente deciden rechazar la voz de Dios, porque deciden caminar en la oscuridad, cuando la promesa de Dios es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque los jóvenes a veces salen del mundo con tantas malas decisiones, tantas heridas, tantos vicios que deben, por la gracia de Dios, vencer. Porque deciden no escuchar a Dios. Deciden no escuchar el consejo de padres piadosos. Deciden no relacionarse con la iglesia local. Andar en oscuridad trae tropiezo. Familias que pierden años. Mis hermanos, gloria a Dios que regresan muchas familias al Señor. Pero qué triste que te alejas tantos años. Qué triste que debes vagar por el desierto cuando no debería ser así. Qué triste después buscar la gracia de Dios para que sane nuestras relaciones, sane nuestro matrimonio, sane nuestro hogar, sane mi vida, cuando no había necesidad. Dios lo va a hacer porque Dios es fiel y bueno, y porque Él es ese Padre que hemos estado estudiando, ¿no?, en varones, que recibe al Hijo. Pero qué necesidad tuvo el Hijo pródigo de alejarse cuando estaba cerca del Padre. El Señor muchas veces, como te dije, nos ayuda a recuperar ese tiempo. Pero el desafío aquí es: necesitamos andar más en luz para evitar tropiezos. Cuando caminamos cerca de Cristo Jesús, cuando tratamos de alinear nuestra vida a la palabra, cuando escuchamos la voz de Dios a través de las Escrituras, cuando nos acercamos a la iglesia, cuando buscamos ser bíblicos en nuestra forma de pensar, de sentir, de decidir, mis hermanos, podemos estar seguros que confiamos en todas las cosas, porque Jesucristo está caminando con nosotros. Cuando caminamos con el Señor, podemos tener confianza en todas las cosas. Amén. 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 Y vamos al último. Versículo 11. La fortaleza por todas las cosas. No solamente entonces es la razón de todas las cosas, la confianza en todas las cosas, sino ahora la fortaleza por todas las cosas. Versículo 11 dice ahí: dicho esto, les dijo Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y mira, aquí viene la tercera lección, la tercera enseñanza, versículo 15. Y me alegro, ¿por qué? Por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Como te dije, los primeros, dicho esto, habla acerca de una pausa. Después de decirles el Señor esto, de confiar, de que están caminando con Él, que no va a haber tropiezo, el Señor ahora dice lo del versículo 11, vamos a Lázaro. Ya hemos visto también en el estudio que estamos haciendo que los discípulos
pues eran como muchos de nosotros, no entendemos muy bien las cosas, ¿no? Y que es un proceso. Y que por más que nos habló del amor, nos seguimos a veces dividiendo. Y por más que ya me dijiste que eres el Hijo de Dios, aún dudo de tu poder. Es un proceso, ¿sí? Y aquí es lo mismo. Lo que quiere hacer el Señor en la vida de sus discípulos, que es fortalecerlos por todas las cosas. Fortalecer su confianza por todas las cosas. Fortalecer su fe por todas las cosas. Fortalecer su obediencia por todas las cosas. No hay, hermanos, ya no tengo tiempo para explicar, por ejemplo, el de la muerte. Acuérdense que la muerte no se refiere a un dormir literal. Es una forma dormir aquí que usa el Señor, no se refiere a dormir literal, sino se refiere a la muerte. Es un eufemismo. Pero estamos conscientes en el Señor. Cuando morimos, el Señor dijo Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, yo quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero me quedaré a causa de vosotros. El Señor Jesucristo le dijo al hombre que estaba a su lado, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una presencia, es estar presente. Estamos ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor, esperando a la resurrección. Entonces, en estos pasajes el Señor se refiere a la muerte. Ellos pensaron que hablaba del sueño, no de dormir. Suponen, ni tienen ni idea de que se enfermó Lázaro. Pero ellos dicen, si duerme, pues sanará. ¿No? ¿Quién dice? ¿Cómo sabes que durmiendo va a sanarse Lázaro? Ahora el Señor ya sabía que para este momento Lázaro ya había muerto. Entonces el Señor les dice claramente, Lázaro murió. Y después dice, y me alegro por vosotros, ¿no? Y me alegro por vosotros. Claramente no se estaba refiriendo a la muerte de Lázaro. No estaba alegre por la muerte de Lázaro. No en lo que había pasado con él. Su alegría, ¿cuál era el motivo de su alegría del Señor? ¿Cuál era el motivo de su regocijo? Era por la señal que iban a ver sus discípulos. El Señor dice, para que crean, para que confíen. Esto era algo que los afectaba. También Lázaro era su amigo, que no se nos olvide. Sí los afectaba, pero no era algo tan cercano. Pero pensemos en María y Marta. A ellas sí las afectaba directamente porque era su hermana. Pero el Señor también se alegra por lo que está pasando María y Marta. ¿Por qué? Porque a través del milagro que Dios va a hacer, va a fortalecer la fe de María y Marta. De hecho, cuando el Señor se encuentra con estas mujeres, María entiende quién es la resurrección y la vida. Él es. Delante de la tumba, Señor, hiede ya. Señor, ya hace 4 días. Grande la incredulidad. Los procesos. Pero ¿qué es la causa de la alegría? Lázaro, ven fuera. Y que sus hermanas vean cómo Cristo Jesús tiene el poder para levantar a los muertos. Esa es la causa de la alegría. Entonces, la fortaleza por todas las cosas. La prueba que estaba pasando María y Marta era algo que estaba dentro del plan de Dios, que iba a dar gloria a Dios y que iba a ser usado para fortalecer el corazón de estas mujeres, la fe de sus discípulos, mostrar su gloria. Su fe se afirma. Miren, no lo vimos, pero ¿se acuerdan? En el verso 2 dice Juan que María, identifica a María, ¿no? Y dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Sabes cuándo va a pasar eso? En el siguiente capítulo. Capítulo 12, versículo 1 al 8. Después de resucitar a su hermano, ¿sabes qué va a hacer María? Va a entrar, va a llorar,
va a derramar sus lágrimas, va a limpiar los pies del Señor Jesucristo con su pelo. Qué mayor muestra de adoración. Al final, lo que pasó fortaleció la vida de esta mujer. La fortaleza por todas las cosas. Dios permite cosas en nuestra vida, mis hermanos, para afirmarnos, para que nuestra devoción crezca, para que nuestro amor se purifique. Y lo que para nosotros muchas veces es tal vez doloroso, para nosotros la prueba es difícil, para el Señor puede ser causa de alegría. ¿Por qué? Porque te está purificando tu fe. Los pasajes terminan con Tomás, ahí en el verso 16, y vemos a Tomás y decimos, bueno, ¿quién es Tomás? Bueno, Tomás tenía un compromiso pesimista. Tomás dice, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Quién es él? Jesucristo es él, no Lázaro, Jesucristo. Jesucristo es él. Es pesimista, pues vamos a ir a morir, pero al mismo tiempo es comprometido. ¿Por qué? Porque vamos con él. ¿Me entienden? Tomás estaba entre las dos vías, bueno, lo van a matar, pero Jesús, pues ahí estaré. Y se lo dice a sus discípulos, ¿no? Mis hermanos, ya como conclusión, ya terminamos. Ahí están las 3 lecciones. Yo les dije, antes del milagro Dios quiere trabajar en el corazón de sus discípulos. Antes de ver la gloria de Dios a través de la resurrección, Dios quiere trabajar en el corazón de sus discípulos. Y lo primero es mostrarles la razón de todas las cosas, la gloria del Hijo de Dios. Segundo lugar, la confianza. Ellos caminan con Cristo Jesús, no hay que temer. Y lo tercero es todas las cosas. Caminando con Jesús nos fortalecen. Son para sus propósitos en nuestras vidas. ¿Cuántas de estas lecciones son parte del aprendizaje de Dios para ti? ¿Cuántas de estas enseñanzas te están ayudando, te ayudan a ver el valor de Cristo para tu vida? ¿Cuántas veces respondes de esta forma para la gloria de Dios? ¿Cuánto de esta confianza de caminar con Jesús te alienta? ¿Cuánto de ver que todas las cosas para los que le aman les ayudan a bien te fortalecen? ¿Cuánto? Que seamos desafiados en esta tarde, hermanos, a caminar realmente en la voluntad de Dios y que vivamos para su gloria. Amén. Oramos.